Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Cuando lo encuentre, le pido que se ponga de pies en señal de respeto a las Escrituras. Capítulo 9 del libro de Lucas, versículo 23. Y dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Padre, te doy gracias por tu amor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, y esta responsabilidad, Señor, de exponer tu palabra. Te ruego que me ayudes, que me asistas, Señor, que pueda exponer fielmente, Señor, tu palabra. Te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, que quites nuestras vendas de nuestros ojos, de nuestros oídos, Señor, espirituales, y que podamos recibir tu palabra, Señor, que podamos vivirla, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, mi querido hermano? Así como decía nuestro pastor Ángel, hoy no vamos a predicar Marcos, tampoco va a ser una predicación expositiva, sino temática. Hoy, como se conoce en la actualidad, hoy es Jueves Santo, vamos a hablar un poco de las Pascuas, como de las últimas predicaciones. Vimos que nuestro pastor Ángel habló de las frases, las 7 frases de Jesús en la cruz, ¿no? Y cómo implica eso en nuestras vidas, ¿no? Cómo debemos reaccionar de acuerdo a estas verdades. Domingo pasado vimos qué es la Pascua a través de nuestro hermano Federico. Cristo es nuestra Pascua, ¿no? ¿Y qué es Pascua? Es pasar por alto. ¿Y qué pasamos por alto? ¿Qué es lo que se pasó por alto? La ira de Dios. Y hoy, en el sermón de hoy, voy a compartir con ustedes sobre la cruz, los padecimientos de Cristo en la cruz. Y el segundo punto que voy a tocar son los beneficios que obtuvimos por Cristo en la cruz. Y el domingo que viene también los animo para poder estar acá, finalizando estos sermones de la Pascua. Nuestro hermano Matías nos va a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque es importante, también hablar de la resurrección de Cristo. Así que también los invitamos para eso. Como vimos el versículo que dice nuestro Señor cuando le habló a los discípulos y le dijo: toma tu cruz. Ellos lo que entendieron, lo primero que se les cruzó es muerte. Tomar la cruz no significa agarrar y colgarla, un crucifijo en el cuello, colgarla en la pared. No significa usarla como un amuleto, algo supersticioso, que me olvidé la cruz y si no agarro la cruz me va a pasar algo. Tomar la cruz tampoco es un objeto de billutería, no es algo de moda. Tomar la cruz, lo que ellos entendieron al tomar la cruz, era criminales caminando con una viga de madera en forma de cruz en sus hombros, caminando fuera de la ciudad hacia el Gólgota, donde iban a ser crucificados, donde iban a ser muertos con una muerte horrenda, una de las peores muertes que se conocía en esa época. Tomar la cruz significaba eso. Y significa eso, no es algo como lo vemos hoy, una moda. Y eso es lo que ellos entendieron cuando el Señor Jesucristo le dice: toma tu cruz cada día y sígueme. La cruz de Cristo no nos muestra cuán buenos somos o cuán buenos pensamos que somos. La cruz de Cristo nos muestra que somos depravados y necesitamos de un Salvador. Eso es lo que nos muestra la cruz. Eso es lo que significa tomar la cruz. Significa morir a los deseos de este mundo y seguir a Cristo.
Y así entramos a nuestro primer punto, los padecimientos de Cristo en la cruz. Vamos a ver 4 padecimientos. El primero lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 44. Ahí el Señor en el huerto de Getsemaní, después de haber compartido la Pascua con sus discípulos, que es la Pascua que él tanto anhelaba, después de compartir con sus discípulos, después que el traidor estaba preparando para entregar a su maestro, después que el Señor le había anunciado a Pedro que le iba a negar 3 veces, él se va al huerto de Getsemaní, va a hacer algo que era común que el Señor haga, y era ir en oración al Padre constantemente. Era algo que vemos a través de todos los evangelios. Una de las cosas que sobresalía de nuestro Señor Jesús es que siempre iba en oración. Pero esta oración era distinta. Era un jueves, como hoy, un día antes de su crucifixión, una noche antes de su crucifixión. El Señor ya sabía lo que iba a padecer. El Señor ya entendía lo que estaba sucediendo y lo que iba a padecer. Y él en esa oración, en Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor estaba en agonía. Él sabía lo que se iba a enfrentar. Él ya entendía, ya sabía lo que iba a enfrentarse. Y él estaba en agonía. Y en ese momento de agonía él no se queja. Él no empieza a buscar culpables, sino que dice que intensamente él oraba, sino que oraba más de lo que él ya estaba acostumbrado. Oraba intensamente buscando ese consuelo, esa paz. Dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Y si vemos esta misma circunstancia, esto es lo que estaba aconteciendo, relatado en los distintos evangelios, vamos a entender un poco más por lo que él estaba padeciendo, qué es lo que estaba sintiendo. Mateo 26:39 dice que se postró sobre su rostro. Nuestro Señor, el Señor de gloria, el que le fue dado un nombre por sobre todo nombre, donde toda lengua confesará, donde toda rodilla se doblará, dice que se postró sobre su rostro. Marcos también nos dice en capítulo 14, versículo 36, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, si fuese posible. El Señor sabía que tenía que cumplir eso, que sin su sacrificio era imposible redimir a los escogidos. Pero el Señor también nos muestra su humanidad. Muestra que el Señor también era 100% hombre, así como era 100% Dios. Vemos su humanidad y vemos cómo estaba padeciendo. También Mateo, capítulo 26, un versículo antes, en el versículo 38, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo nos relata que esto le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Eso es lo que venía ya el Señor padeciendo antes de llegar a la cruz, una noche antes. El Señor muestra su humanidad. Y el solo pensamiento de esto es suficiente para rasgarle de su alma del cuerpo, para ver su tristeza en estos momentos. Él estaba preparado para ser quebrantado, para ser desgarrado. Estaba con angustia. Imaginémonos ese momento que él estaba padeciendo. Sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que él tenía que sufrir. Porque lo sabía. Y él escogió pasar ese dolor por amor a nosotros. Y se ofreció a sí mismo. Él sabía que iba a soportar latigazos, golpes, escupitajos, humillaciones, burlas y lo peor de todo, la crucifixión.
No era fácil por la situación que estaba pasando nuestro Señor. Era difícil. Pero aún así Él lo hizo. ¿Sabes por qué? Por la culpa de nuestro pecado. Por la culpa de nuestro pecado, el Señor estaba padeciendo todos esos horrores en la cruz. El segundo padecimiento que vemos en las Escrituras, que el Señor pasó, lo vemos en el Salmo 22, 14. Si quiere, me puede acompañar buscándolo, si no puede anotarlo, después lo lee tranquilamente en su casa, por una cuestión de tiempo. Salmo 22, 14, un salmo mesiánico, salmo que habla de nuestro Señor, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Dice que había sido derramado como aguas. Todos vemos cuando un balde se derrama, se nos cae o echamos agua en un suelo, en el piso de tierra. Vemos cómo esa agua se va desvaneciendo, no ofrece resistencia y se desaparece. Dice que el Señor dice que se derretía su corazón como cera. No ponía resistencia. Vemos que cuando uno prende una vela, apenas recibe un poco de fuego, esa vela se empieza a perder forma. No tiene resistencia. Por más que el fuego sea poco, no sea muy fuerte, esa cera se empieza a derretir. Dice que el Señor no puso resistencia. Y significa cuando el Todopoderoso hiere a nuestro Señor Jesucristo, dice que fue como que si Él estuviera derritiéndose. Si como el agua derramada. Dice, no hubo resistencia de parte del Señor. Y eso me lleva a pensar, me lleva a reflexionar, si nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, fue como aguas derramadas, como cera derritiéndose ante la ira de un Dios 3 veces santo, ¿crees que podemos estar de pie después de recibir la ira de Dios? ¿Crees que podemos salir victoriosos? El tercer padecimiento que Cristo soportó en la cruz lo vemos en Isaías. Pasaje muy conocido. Cada vez que se habla del Señor, de los sufrimientos en la cruz, se va a Isaías 53. Versículo 5 y versículo 10 voy a leer. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el versículo 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Esta palabra molido, como que quebrantado, significa lo mismo en hebreo. Da la idea de que fue destrozado, que fue hecho pedazos. No físicamente. Dice que fue hecho pedazos, que fue destrozado. Y no tiene nada que ver con lo que los hombres le hicieron en la cruz. Fue un quebrantamiento no físico. Y esto fue voluntad de nuestro Dios, de Jehová. ¿A qué? ¿Por qué? A fin de perdonar a los pecadores. Él tenía un propósito. Y ese propósito, para poder reconciliarnos con el Padre, debía haber un sacrificio. Alguien debía padecer para que la justicia de Dios pueda ser saldada. Porque Dios es justo y no puede pasar por alto si no hay muerte, porque la paga del pecado es muerte y debería haber una muerte para poder salvar esa deuda.
Dios levantó su brazo, podemos decirlo, y lanzó un golpe a nuestro Señor Jesucristo que lo destrozó, que lo quebrantó, ahí en la cruz. Y el cuarto padecimiento lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 46, un versículo muy conocido. El pastor habló una de las 7 frases que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. Jesús clamó en gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparado por Dios. Eso es lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Fue desamparado por el Padre. Dios Padre desamparando a Dios Hijo. Esto nos muestra lo costoso que fue redimir al hombre por su pecado. El pecado no es algo liviano para Dios. Esto nos muestra su santidad. El pecado sacudió los mismos fundamentos de la Trinidad. Algo que nada pudo hacer, el pecado sí lo hizo. Separó al Padre del Hijo. ¿Cómo es esto? Es imposible explicarlo. Pero eso aconteció. Y eso nos debe llevar a entender y a comprender que cuando pecamos, estamos pisoteando el sacrificio de Cristo. Estamos menospreciando su obra redentora. Cada vez que pecamos, ofendemos su sacrificio. Ofendemos los padecimientos que Cristo tuvo en la cruz. Eso nos debe llevar a pensar y reflexionar. Cada vez que estamos ofendiendo a Dios, recordar que estamos despreciando su sacrificio. Pero todo esto que padeció nuestro Señor Jesucristo en la cruz no fue algo que pasó así a las apuradas, sino que fue algo preparado ya antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? A través de ese sacrificio vamos a ver los beneficios de los cuales obtuvimos a través de Cristo. Vamos a ver simplemente 4 de los beneficios que obtuvimos. El primero que obtuvimos es la expiación. ¿Qué significa? Que Él hace de lado la culpa del pecado. La idea es que llevar afuera. Y Juan el Bautista lo dice claramente cuando habla y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Él quitó nuestros pecados, los sacó. No hay persona, por más fuerte que sea, por más justa que se crea, que pueda quitar siquiera un pecado de los pecadores. No hay una persona que pueda lograrlo. Eso es lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Dice que tomó los pecados del pueblo de Dios, de aquellos que Dios escogió, los levantó, los quitó y ya no están más en nosotros. Lo segundo que podemos ver, el segundo beneficio que obtuvimos a través de Cristo es la propiciación. ¿Y qué significa esto? Él apartó la ira de Dios a través de su sacrificio. La ira de Dios
fue apartada. Y lo vemos en Romanos, capítulo 3, versículo 25, que dice: Dios puso a Cristo como una propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesús se interpuso en el medio entre la ira de Dios y nosotros. El Señor Jesucristo. Él se interpuso. Y Dios descargó toda su ira sobre Él. Esa ira que cada uno de nosotros merecíamos recibir, Cristo la recibió por nosotros. Él recibió esa ira. Ayer compartía un ejemplo. ¿Qué pasaría si vamos caminando con un amigo que usa gorra y vienes y le pegas en la gorra? Seguramente no le va a gustar, porque a mí no me gustaba cuando usaba gorra, ¿no? Y es tu amigo, que por ahí capaz que te moleste un momento, pero en realidad no pasa nada, o sea, no hay una consecuencia grave. Pero ¿qué pasa si esto mismo se lo hacemos al presidente de Estados Unidos en la vía pública? Obviamente vamos a tener 10.000 luces rojas apuntándonos en todo el cuerpo y nos llegan 25 personas arriba de nuestro. Obviamente que las consecuencias no van a ser iguales. Es la misma situación, es la misma circunstancia. Hicimos lo mismo, dos cosas iguales. Pero ¿qué cambia? Lo que cambia, la diferencia es la persona que recibe la ofensa. Es su posición. Y cada vez que pecamos, no simplemente pecamos contra mi hermano, estamos ofendiendo a Dios, estamos pecando contra Dios. Por eso, con un solo pecado, por más pequeño que parezcan a nuestros ojos, quizás decimos, no, es una mentira blanca, es una mentirita. Ya es suficiente para condenarnos eternamente. Porque al que ofendemos es a Dios, a un Dios 3 veces santo, a un Dios justo, a un Dios que no tiene nada que ver con el pecado. Ofendemos a Dios. Pero la buena noticia es que Cristo en la cruz apartó la ira de Dios sobre nosotros. Él la apartó. El tercer beneficio que obtuvimos por Cristo en la cruz es la reconciliación, que significa que Él restaura una relación rota. Él restauró esa relación que se había roto en Adán con nuestro Dios. Y dice Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Había una separación. El hombre había roto esa relación con Dios por culpa de su pecado, por culpa de nuestro pecado. Nuestra relación con Dios se había roto por nuestra culpa. Nuestro pecado nos separa de Dios. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Él nos ofreció paz, convirtiéndonos de sus enemigos a sus amigos, trasladándonos del reino de las tinieblas a la luz. Él nos dio ropa nueva. Él nos rescató. Él nos compró. Y lo cuarto que podemos ver es la redención. Él paga nuestra deuda. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesús en su agonía, allí en la cruz, mientras su sangre era derramada,
Él estaba pagando por nuestra culpa. Él en esa cruz estaba pagando por nuestras culpas. Su sangre derramada fue el pago por nuestro pecado. Fue el pago por nuestro rescate. Jesús satisfizo la justicia de Dios. La deuda quedó pagada. Y Él dice, consumado es. Él la pagó por completo. Él canceló esa deuda que teníamos delante de Dios. Mi querido hermano, para terminar, a través de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, podemos obtener estos beneficios. Pero debemos recordar que para ser reconciliados nuevamente con nuestro Señor, con Dios, no fue algo gratis, no fue algo sin sentido. Obviamente que no tuvimos nada que pagar para ser rescatados. Fue por pura gracia. No hay algún mérito en nosotros por lo que hizo Cristo. Pero la ira de Dios por nuestros pecados recayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Esa ira que nosotros merecíamos, el Señor la recibió por nosotros. Él hace a un lado nuestras culpas. Él nos apartó de la ira de Dios. Él nos reconcilió. Él pagó nuestras deudas. Y también nos dio esperanza. ¿Qué tipo de esperanza? Ese tipo de esperanza lo vamos a ver el domingo que viene. Mi querido hermano, esta noche a través de este sermón, quiero animarte a que puedas pensar. Quizás muchas veces viene a nuestra mente de que somos muy malos, muy depravados, que mi pecado es tan grande que el Señor Jesucristo no puede perdonarme. No sé si te ha pasado de pensar que tienes un pecado tan grande que el sacrificio de Cristo es insuficiente. ¿Sabes? Eso no es, tener ese pensamiento no es humildad. Creer que no hay un pecado que el Señor Jesucristo haya pagado en su cruz es abominable pensar eso. Es decir, que la sangre de Cristo, el sacrificio que Cristo hizo, los padecimientos que Cristo sufrió, son insuficientes. Debemos entender que Cristo cubre todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Si somos sus hijos, si realmente hemos confesado que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y vivimos una vida acorde a lo que Él nos manda, debemos arrepentirnos y debemos seguirle. Hermanos, no creas esas mentiras del enemigo, de que tú no puedes ser perdonado, que tu pecado es más grande que el sacrificio de Cristo. Ven a Cristo, pídele perdón. Pero esto también no es un permiso para pecar deliberadamente. Porque si crees que no, la sangre de Cristo me cubre, me protege de todo pecado, puedo pecar, total, Cristo ya pagó por mis pecados. Quiero decirte que vas camino al infierno. Estás siendo engañado. Y si realmente no te arrepientes, vas a tener consecuencias. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él te va a perdonar. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos pensar, Señor, en tu palabra, que podamos meditar en ella.